Hola y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver el tema de refracción y lentes. Lo primero que vamos a ver es el comportamiento de la luz en un medio. Los rayos de luz normalmente cuando están en el vacío tienen una velocidad constante que es lo que llamamos la velocidad de la luz. Esa velocidad la vamos a indicar con una letra C minúscula. Pero cuando entra en un medio transparente la luz, ya sea vidrio, agua o aire, lo que le pasa es que se ralentiza. Por ejemplo, en este caso vemos que la luz cuando está en el aire se mueve prácticamente a la misma velocidad que la luz en el vacío. O sea, el aire no ralentiza la luz casi nada. Pero cuando esa luz entra en el vidrio, pasa a moverse a 2/3 la velocidad de la luz en el vacío, o sea que se vuelve considerablemente más lenta. Esta ralentización que generan los materiales transparentes en la luz se puede medir con el coeficiente de refracción. El coeficiente de refracción es un número que mide cuánto se ralentiza la luz dentro de un determinado material. Se calcula de la siguiente manera. El coeficiente de refracción, que lo representamos con una letra n minúscula, es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en ese medio material. Esto que nos permite saber que si nosotros tenemos el coeficiente de refracción, sabemos que al dividir la velocidad de la luz en el vacío por el coeficiente de refracción, vamos a obtener la velocidad de la luz en ese medio. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en el agua el coeficiente de refracción es 1,33 y la velocidad de la luz en el aire es más o menos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, simplemente haciendo la velocidad de la luz dividida el coeficiente de refracción del agua, sabemos que en el agua la luz se mueve a 2,26 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora bien, resulta ser que esta ralentización tiene un efecto también en el ángulo en el que se mueve la luz. Por ejemplo, si yo tengo en el aire un haz de luz que incide a 60 grados en un vidrio, puede ser una ventana o un prisma, cuando esa luz entre en el vidrio, su ángulo va a pasar de ser 35 grados. Bueno, esta desviación que sufre la luz al entrar en un medio material transparente se llama refracción. Hay que saber algo muy importante de la refracción y es que el ángulo con el que incide la luz y el ángulo con el que se refracta la luz siempre se miden entre el rayo de luz, ya sea el incidente o el refractado, y la normal del medio al que entra. Recordemos que la normal es una recta imaginaria que forma 90 grados con la superficie, ya sea en este caso de un prisma, de una ventana o de cualquier otra cosa. Entonces, esto es importante porque ponele que te dicen en este caso, un rayo de luz entra recto en un prisma triangular. Bueno, entra recto el rayo de luz, pero realmente su ángulo de incidencia no es 90 grados, no es un ángulo recto, porque la normal del triángulo obviamente no forma 90 grados con la horizontal. Así que bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta siempre, y es que se mide de la normal. Bien, resulta ser que se puede saber cuál es el ángulo refractado de un rayo que entra en un medio transparente utilizando la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Nos dice que el seno del ángulo incidente del rayo por el coeficiente de refracción del medio donde estaba el rayo inicialmente es igual al seno del ángulo del rayo refractado por el coeficiente de refracción del material en el que se metió la luz. O sea que en este caso, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, si lo vemos desde el anterior caso,
nosotros tendríamos que el seno de este ángulo, que es el ángulo incidente, por el coeficiente de refracción del aire, porque bueno, esto está en el aire, sería igual a el seno de este ángulo del rayo ya refractado por el coeficiente de refracción del vidrio, porque este prisma es de vidrio. Así que ya con ley de Snell lo que podemos hacer es despejar el ángulo refractado para poder calcularlo. El despeje nos quedaría así como el arco seno del seno del ángulo incidente por el... Bueno, acá está la fórmula. Lo ideal es que se aprenda obviamente la ley de Snell, no el despeje ya hecho, porque bueno, también te puede servir para despejar coeficientes de refracción y el ángulo incidente. Acá tenemos ya el ejemplo aplicado con números. Acá puse directamente el despeje hecho de la ley de Snell. Tenemos que el coeficiente de refracción del aire es 1. Eso es algo importante que hay que saberse de memoria. Vamos a tomar como que siempre el coeficiente de refracción del aire vale 1. Bueno, entonces tenemos que 1, que es el coeficiente de refracción del aire, sobre 1,5, que es el del vidrio, por el seno de 30, que es el ángulo incidente. Si a eso le hacemos el arcoseno, nos queda el ángulo refractado. Entonces el ángulo refractado es 19,47 grados. Ahora vamos a pasar a ver algo dentro de refracción, que es la reflexión total. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos visto acá este caso cuando la luz pasaba de un medio con menor coeficiente de refracción a uno con mayor coeficiente de refracción. Pero puede pasar al revés. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en una pileta con agua un objeto cualquiera y la luz de ese objeto sale hacia el aire. Entonces ahí lo que va a pasar es que el ángulo de refractado va a ser mayor que el ángulo incidente. Y eso va a generar una situación muy específica en algunos casos. Y es la siguiente. Imaginemos que tenemos un objeto que tira rayos luminosos dentro de un medio con mayor coeficiente de refracción, en este caso agua. Ese rayo ponele que forma 70 grados con la normal, que 70 grados es un ángulo bastante amplio. ¿Qué pasa? El rayo, cuando trate de ser refractado, va, claro, como el ángulo de refracción sería mayor que el ángulo incidente, terminaría siendo un ángulo mayor a 90 grados. O sea, si realmente se refractara la luz, en este caso, ponele que el rayo apuntaría para acá, o sea, para dentro del agua, el rayo refractado. Pero es imposible eso, es imposible que por refracción un rayo se meta de vuelta en el mismo medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en este caso la luz no se va a refractar. Directamente la luz se va a reflejar en la superficie del agua. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Cuando el ángulo incidente de la luz en un medio de coeficiente de refracción alto es muy grande, la luz no se va a reflejar, digo, no se va a refractar, sino que se va a reflejar dentro del mismo medio. Entonces, si yo tengo una persona sobre el agua observando directamente el objeto, esta persona no va a ver el objeto porque no se puede refractar hacia esa dirección. Esta persona pareciera que está viendo el objeto, pero en realidad no lo ve. Ve como si el agua no tuviera nada. Mientras que este buzo de acá, si mira para arriba, va a ver reflejado el objeto este. A pesar de que, bueno, no lo está viendo directamente. Y es justamente por eso. Bueno, este fenómeno lo vamos a llamar reflexión total. Acá esto que puse es la justificación con los cálculos. Si nosotros tratamos de aplicar la ley de Snell en este caso, nos va a dar que el ángulo refractado es el arcoseno de 1,25. Pero
no se puede hacer arcoseno de un número mayor a 1. Si vos metes esto en la calculadora te va a dar error matemático. Y eso es porque es físicamente y matemáticamente imposible de que se refracte tanto la luz. Teniendo en cuenta la siguiente situación, nos podemos preguntar lo siguiente, y es ¿cuál es el ángulo límite hasta el cual va a refractarse la luz? Porque claro, obviamente hay un momento concreto en el cual se deja de refractar la luz y se empieza a reflejar. Bueno, lo que sabemos es lo siguiente. El ángulo refractado no puede superar los 90 grados, porque como dije, no puede la luz por refracción volverse a meter en el agua. Así que lo que podemos hacer para saber cuál es el ángulo límite incidente es plantear la ley de Snell suponiendo que el ángulo refractado es 90 grados, el ángulo refractado más grande que puede haber. A partir de este planteo, lo que podemos hacer es despejar el ángulo incidente y el ángulo incidente ese obviamente va a ser también el ángulo más grande que puede refractarse en esa situación. Entonces nosotros tenemos que el ángulo más grande que puede refractar un medio con un coeficiente de refracción determinado a un medio con un coeficiente de refracción menor, vale el arcoseno del cociente entre el segundo medio y el primer medio. Esto no hace falta acordarse esta fórmula directamente porque es simplemente reemplazar dentro de la fórmula de la ley de Snell el ángulo refractado por 90 grados. En el caso del agua, creo que te quedaba que el ángulo límite era 48 grados más o menos. O sea, del agua al aire, porque hay que recordar que esto depende tanto del primer medio como del segundo medio. Ahora que ya terminamos de ver refracción, vamos a pasar a las lentes. Las lentes son artefactos refractantes que se utilizan para desviar la luz. Cuando uno tiene cualquier objeto, al verlo tras una lente, ve que la luz se ha desviado. Entonces, si vos, por ejemplo, en este caso, si tenemos que este rayo de luz, vos lo mirás acá, vas a ver la lámpara como si la tuvieras viendo directamente, pero realmente no. Vos verías como si estuviera acá arriba la lámpara y no, en realidad está acá. Bueno, listo. Creo que todo el mundo sabe lo que es una lente, un poco al pedo de esta explicación. Bien. Hay dos tipos de lentes nada más que vamos a ver. Son las lentes esféricas, simétricas y con grosor despreciable. Em, en concreto vamos a ver la lente biconvexa y la lente bicóncava. La biconvexa está compuesta por dos secciones esféricas que apuntan hacia afuera, mientras que la lente bicóncava también está hecha por dos secciones esféricas, pero que están hacia adentro. Un nombre que voy a usar comúnmente y que es de hecho el más usado para estas lentes es convergente. Convergente se la llama la lente biconvexa y a la lente bicóncava se la llama lente divergente. Bueno, estos dos tipos de lentes, como dije, son lentes esféricas. Las lentes esféricas tienen, al igual que los espejos, focos, pero en este caso tienen dos focos porque tienen dos superficies esféricas. Tenemos un foco 1 que le corresponde a la superficie de la izquierda y un foco 2 que le corresponde a la superficie de la derecha. Esto nos van a determinar cómo se crean las imágenes de las lentes. Para entender cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos, hay que ver lo que son los rayos principales. Los rayos principales son tres rayos luminosos que nosotros sabemos cuál es su trayectoria en la lente. Nosotros habíamos visto también tres rayos principales cuando habíamos visto espejos. De hecho, yo recomiendo ver el video de espejos de vuelta porque ahí digo muchos conceptos que son importantes también para lentes. Pero en este caso van a ser un poco distintos los rayos principales. Bien, los primeros rayos principales
son los rayos que apuntan al foco 1. Los rayos luminosos que apuntan al foco 1 se refractan paralelos al eje de la lente. El eje de la lente es una línea imaginaria que está justo en el centro de la lente y que es totalmente horizontal. Después tenemos el rayo que apunta, que incide paralelo al eje y se refracta en dirección al foco 2. Acá vemos que tenemos un rayo que va paralelo al eje y después cuando pasa la lente se refracta y llega al foco 2. Y por último tenemos los rayos que inciden hacia el centro, sabemos que van a refractar hacia el centro de curvatura de la otra superficie. En este caso no visualicé ese rayo, no lo grafiqué, porque primero de todo se saldría de la pantalla, más que otra cosa por eso, pero también porque ese rayo no lo vamos a necesitar. Realmente sobra ese rayo, digamos. Así que bueno, lo único importante son estos dos primeros rayos. Una cosa que sí es necesaria aclarar es que siempre el rayo que incide en dirección al foco 1 tiene que ser al foco 1. Nunca puede incidir en el foco 2 y salir paralelo. Si un rayo incide en dirección al foco 2, no va a salir paralelo. Y lo mismo pasa con los rayos que inciden paralelos y refractan al foco 2. Si un rayo incide paralelo, nunca va a refractar al foco 1. Esto lo aclaro porque hay gente que por ahí no se acuerda o no le da bola a qué foco es cada uno. Y por ahí hace que los rayos paralelos refracten en dirección al foco 1 y quedan mal las imágenes. Bien, la primera lente que vamos a ver, la convergente, eh, tiene dos situaciones en las que puede formar imágenes distintas. Cuando la distancia del objeto respecto a la lente es mayor que la distancia al foco 1, entre la lente y el foco 1, lo que va a pasar es que se va a formar una imagen real detrás de la lente que va a estar invertida y se va a formar por la convergencia de los rayos luminosos. Si nosotros recordamos, los rayos luminosos les podía pasar, en el caso de los espejos y las lentes también, que eventualmente, tras seguir su recorrido, se encuentren en un punto. Cuando los rayos se encontraban en un punto, decíamos que convergían. En cambio, cuando los rayos nunca se encuentran en un punto, ponele que este rayo no fuera hacia abajo, sino que fuera hacia arriba, decíamos que esos rayos divergían y por ende eran divergentes. En este caso no, son convergentes cuando el objeto está más lejos que el foco. Ahora bien, cuando el objeto está más cerca que el foco 1, va a pasar todo lo contrario. La imagen que se va a crear va a ser virtual, va a ser derecha y los rayos van a ser divergentes. Acá hice el trazado de rayos. Vemos que el rayo que apunta al foco 1 es este. Y eso es algo que tengo que mostrar. Y es que por ahí los rayos no pueden pasar por el foco 1. Pero eso no es un impedimento para que vayan en dirección al foco 1. Simplemente hay que fijarse, o sea, habría que trazar una línea desde el punto del que sale el rayo hasta el foco 1, una línea imaginaria, y después hacer que el rayo vaya en esa dirección. Pero realmente sí puede apuntar al foco 1. Y después vemos que al pasar los rayos, al ser refractados, no convergen. Si uno ve que los rayos no convergen, lo que tiene que hacer es prolongarlos hacia atrás. Estos son lo que llamamos las proyecciones de los rayos. Si nosotros alargamos las proyecciones de los rayos, eventualmente se van a encontrar en un punto. Pues en el punto en el que se encuentren es donde va a estar la imagen creada. Esta imagen, como no se forma
por convergencia de rayos, sino que se forma por las proyecciones de los rayos, vamos a decir que es virtual. Y después lo que le va a pasar es que, a diferencia de la anterior imagen, va a estar derecha, no se va a haber dado la vuelta. Esos fueron los dos casos para las lentes convergentes. Pero ahora vamos a ver las lentes divergentes, que por fortuna solamente tienen un caso. Siempre una lente divergente va a crear una imagen virtual, derecha, y los rayos van a ser divergentes. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la gran diferencia entre las lentes convergentes y divergentes. Y es que los focos están invertidos. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que en las lentes convergentes el foco 1 estaba a la izquierda y el foco 2 a la derecha, en las lentes divergentes el foco 2 está a la izquierda y el foco 1 está a la derecha. Así que eso nos va a afectar mucho al trazado de rayos. Bien, empezamos haciendo el trazado de rayos. Sabemos que los rayos que inciden en dirección al foco 1, este rayo de acá está yendo al foco 1, van a salir paralelos, se van a refractar paralelos. Y los rayos que inciden paralelos se van a refractar en dirección al foco 2. ¿Qué pasa? Estos rayos no se tocan, no convergen. Entonces, para crear la imagen, va a haber que hacer las proyecciones de esos rayos. Si yo proyecto este rayo para atrás y proyecto este rayo para atrás, que vemos que la proyección va hacia el foco 2, como corresponde, em, lo que va a pasar es que se va a crear una imagen virtual derecha donde los rayos no convergen, sino que divergen. Esto no importa la distancia del objeto, siempre se va a crear una imagen con estas características. La única diferencia es que a veces va a ser más chica o más grande. Ahora voy con una aclaración, y es que generalmente las lentes se las suelen dibujar de una manera más o menos simplificada. Las lentes convergentes se las dibuja como una doble flecha que apunta hacia afuera, mientras que las lentes divergentes se las dibuja como una doble flecha que apunta hacia adentro. Estos son también triangulitos que apuntan nada más que para adentro. Esto, bueno, por una cuestión de simplicidad nada más. Bien, ahora vamos con los números. Esto de abajo no importa. Y es que en el caso de los espejos, digo de las lentes, vamos a tener una ecuación que es la ecuación de las lentes esféricas, que en realidad esta ecuación es la misma que la ecuación de los espejos esféricos. La ecuación era muy sencilla, es simplemente el inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen. Hay que hacer acá una aclaración, y es que esta ecuación sirve solamente cuando las lentes son muy delgadas y cuando son simétricas. Nosotros siempre vamos a considerar las lentes así, o sea, delgadas y simétricas. Pero si no fueran así, se utilizarían otras ecuaciones más difíciles. En la prueba solo va a ir esta ecuación, o sea, con lentes, digamos, ideales. Bien, esta ecuación, ¿cómo se usa para lentes? Bueno, supongamos que tenemos una lente biconvexa, o sea, convergente. Los dos focos están a 30 centímetros de la lente y se pone un objeto a 40 centímetros de la lente. Pues, ¿dónde está la imagen del objeto? Eso se puede hacer muy sencillo. Planteas la ecuación de los espejos esféricos o de lentes esféricas, como quiera decirle. Listo. Esto lo pasas restando. Te queda que 1 sobre 30 centímetros menos 1 sobre 40 centímetros es igual a 1 sobre la distancia imagen. Haces la resta, te queda 1 sobre 120 centímetros. Y lo único que tenés que hacer ahora es invertir el resultado. O sea, hacer 120 sobre 1 y distancia imagen sobre 1. Y te va a quedar que la distancia imagen es 120 centímetros. Es sencillo de aplicar. Pero ahora vamos con algo muy importante
para la aplicación de la anterior ecuación, y es la convención de signos. Si recordamos, en los espejos esféricos había veces donde el foco o la imagen tenían valor negativo. Eso era porque se consideraba que ese foco o esa imagen estaban del lado virtual del espejo. Pero en este caso, las lentes no tienen un lado virtual, porque las lentes tienen lados reales de ambos lados. O sea, acá existen objetos físicamente y acá existen objetos físicamente, por ser objetos transparentes. Em, así que vamos a tener una convención de signos que va a ser así. Siempre vamos a considerar que la distancia objeto va a ser positiva. Después, las distancias focales, si la lente es convergente, van a tener un valor positivo. Pero si la lente es divergente, van a tener un valor negativo. Ambas distancias focales, tanto la una como la dos. Y por último, la distancia imagen, vamos a considerar que es positiva cuando es real, o sea, cuando se crea por convergencia de rayos, y vamos a considerar que es negativa cuando es virtual, o sea, cuando se crea por las proyecciones de los rayos. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos un objeto, la distancia de este objeto a la lente va a ser positiva. Después, acá tenemos dos focos. La distancia de estos dos focos van a ser positivas por el simple hecho de ser una lente convergente. Y por último, la distancia de la imagen también va a ser positiva por el hecho de que la imagen es real. Pero en este otro caso tenemos que la distancia de los dos focos va a ser negativa. La distancia de la imagen también va a ser negativa por el hecho de ser una imagen virtual, estar formada por proyecciones de rayos. Y el objeto sí va a seguir teniendo un valor negativo, positivo en su distancia. Nada, aclaración importante. Ahora vamos con otra ecuación que también se usa en espejos esféricos y también sirve en lentes, y es la ecuación del aumento. Las lentes, obviamente, todos lo sabemos, generan aumento. Em, y se calcula del mismo modo que en los espejos. El aumento va a ser igual a la distancia de la imagen dividido la distancia del objeto. O también se puede calcular como la altura de la imagen dividida la altura del objeto. Cualquiera de los dos métodos sirve. ¿Esto para qué sirve? Saber el aumento. Porque nos va a permitir calcular el tamaño de las imágenes creadas por nuestra lente. Si yo sé que el aumento vale, ponele 2, al multiplicar ese aumento 2 por la altura del objeto, voy a obtener que la altura de mi imagen es el doble que la del objeto. Siempre uno puede ir calculando las imágenes teniendo el aumento. Ahora vamos con lo último, que es lo más difícil, diría yo, que son los sistemas ópticos. Los sistemas ópticos son varias lentes que generan una misma imagen. O sea, yo tengo una lente detrás de la otra que al final me van a producir una imagen de un objeto única que va a ser distinta a la imagen de cada lente individualmente. O sea que esta persona de acá estaría viendo al foco muy distorsionado porque ha pasado por dos lentes. Los sistemas ópticos tienen una propiedad muy interesante y es que el aumento total que genera un sistema óptico, o sea, el que genera traspasar todas las lentes, es igual al producto entre el aumento de cada lente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ponele que tengo una lente que genera aumento 10 y otra lente que genera aumento 20. Esos aumentos son grandes, pero es que si yo las pongo una detrás de la otra, como su aumento se multiplican, lo que va a pasar es que al final el aumento del sistema óptico formado por esas dos lentes va a ser de 200, o sea, va a ser un aumento exageradísimo.
Y eso luego vamos a ver que se puede explotar, o sea, se puede utilizar esa propiedad en algunos artefactos tecnológicos que, bueno, vamos a ver después. Listo. Ahora bien, lo complicado de los sistemas ópticos es el trazado de rayos. Como pueden ver, acá tengo el trazado de rayos de un sistema óptico y es un quilombo. ¿Cómo se tiene que hacer un trazado de rayos de un sistema óptico? Bueno, primero todo empezamos con la primera lente y el objeto. Hacemos primero el trazado de rayos normal para este objeto respecto a la lente. Sale un rayo paralelo al eje, va hacia el foco 2. Sale un rayo hacia el foco 1, sale paralelo. Estos rayos, como es una lente convergente, eventualmente se encuentran en un punto. En ese punto donde se encuentran se forma la imagen. Ahora bien, ¿cómo seguimos el trazado de rayos? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es tomar como que esta imagen que creó la primera lente es el objeto de la segunda lente. O sea, nosotros vamos a definir como que la distancia entre este punto donde se creó la imagen y la segunda lente va a ser la distancia objeto de la segunda lente. Eso es medio raro. Y es que sí, em, esta imagen, si bien no es un objeto, va a funcionar a modo de objeto para la segunda lente. Así que empezamos el segundo trazado de rayos. De la imagen primera sale un rayo paralelo que apunta en dirección al foco 2. Y, y también de la imagen sale un rayo apuntando hacia el foco 1 que se refracta paralelo. ¿Qué pasa? Como esta segunda lente es divergente, los rayos obviamente no se van a tocar. Así que tenemos que hacer sus proyecciones. Este rayo se proyecta para atrás, este para atrás, y se encuentran las proyecciones en este punto. Entonces, en este punto es donde se forma la imagen. Vemos acá algo muy interesante. Bueno, dos cosas de hecho muy interesantes. La primera es que esta imagen es diminuta. O sea, nosotros vemos la altura del objeto normal y vemos la altura de la imagen, que de hecho apenas se ve, y vemos que se ha achicado muchísimo. ¿Por qué se achicó tanto? Porque los aumentos de ambas lentes se multiplican. Entonces, si el aumento de la lente divergente era muy pequeño, y el de la convergente también era muy pequeño, al multiplicarse queda un aumento mínimo, o sea, la achica muchísimo a la imagen. Y lo segundo es que vemos que esta imagen es virtual e invertida. Claro, nosotros con una lente convergente o una lente divergente solas no podemos conseguir una imagen invertida virtual, es imposible, pero con un sistema óptico sí podemos. Entonces, bueno, una de las gracias, o sea, la gracia del sistema óptico, además del aumento, es que nos permite crear imágenes muy extrañas que con una sola lente no podríamos crear. Bueno, esto es lo más denso de todo. Ahora vamos a pasar a ver dos sistemas ópticos en concreto, que son los sistemas ópticos que más utilizamos nosotros, que son el microscopio óptico y el telescopio refractor. El microscopio funciona de la siguiente manera. Utiliza dos lentes convergentes. Bueno, la primera lente convergente, que se la llama objetivo, se la pone enfrente del objeto que se quiere observar, que obviamente es un objeto extremadamente pequeño, pero se la pone más lejos que el foco. Hacemos el trazo de rayos, pam, 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 y nos queda que se crea una imagen aumentada más grande que la del objeto original. Y después de eso, lo que se hace es, se pone otra lente convergente, pero esta vez lo que se hace es que el foco esté más lejos que esta imagen va a ser el objeto de esta lente. Así que acá también los rayos se van a aumentar de tamaño. Así que bueno, hace todo el trazo de rayos para esta lente y te queda que tenés una imagen virtual invertida
muy grande. O sea, esta imagen es gigante comparada a la del objeto original. Y esta va a ser la imagen que observa esta persona. Si nos damos cuenta, el foco de la lente convergente, el foco 2, está en el ojo de la persona justo, así puede observar bien la imagen ampliada. También hay un datazo que podemos ver con este esquema, y es que los microscopios realmente nos muestran imágenes invertidas. Nosotros siempre que vemos un microscopio estamos viendo todo al revés. Em, Así que bueno, lo correcto sería después cuando uno registra las cosas que ve en un microscopio, darlas vuelta. Que a efectos prácticos no suele ser importante porque como son objetos que están planos, simplemente los puedes girar, o sea, no importa. Pero bueno, datazo. Y el segundo sistema óptico es el telescopio. El telescopio también está compuesto por dos lentes convergentes, pero están puestas de distinto modo al microscopio. Bien, primero tenemos la lente objetivo, también hay una lente objetivo en este caso, a la cual le llegan rayos luminosos paralelos. Eso es porque todos los astros, al tener una distancia extremadamente gigante, consideramos que tienen una distancia infinita. O sea que los rayos de los astros nos llegan totalmente paralelos entre sí. Así que como llegan todos paralelos, todos convergen en el foco 2. Entonces, una vez llegan todos al foco 2, lo que les pasa es que o sea, que ahí ya empiezan a divergir, ya después de pasar el foco. Pues lo que se hace es que la lente ocular se la coloca de tal manera que su distancia focal, su foco 1, quede en la misma posición que el foco 2. Así que, como todos los rayos em, le llegan al ocular desde su foco, salen paralelos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite hacer que una imagen muy grande, paralela, nos llegue muy chiquita a nuestro ojo de manera paralela también. Por eso uno puede ver a través de un telescopio igual que si lo viera con sus propios ojos, pero con mucha más luminosidad. Lo que hace el telescopio es captar mucha más luz que el ojo, pero lo deja del mismo tamaño que lo vería el ojo a la imagen. Em, y hay un sistema óptico que no hace falta saberse. Lo único que hace falta saberse en realidad es que los microscopios y los telescopios están compuestos por lentes convergentes, nada más. Pero hay otro sistema óptico que también es importante, que son los ojos. Los ojos están hechos de lentes y también utilizan un mecanismo, no sé si parecido al telescopio, pero algo semejante. Entonces realmente, como nuestros ojos están hechos de lentes, es gracias a eso que con lentes de vidrio o de acrílico podemos corregir la visión, porque lo que estamos haciendo es añadir una lente más al sistema óptico que ya es nuestro ojo en sí. Pero bueno, no lo vamos a ver en detalle porque no nos lo pidió el profe. Así que listo, doy este video por terminado. No sé si ha sido de los mejores videos, pero bueno, espero os haya entendido algo.